Y aquí voy nuevamente con Khalid. Khalid. Y resulta que renté una cabina, que son burbujas, que están en el medio del desierto, son campamentos, por supuesto están bien equipados. Y aquí me encuentro el día de hoy. Gente buena, continuando esta maravillosa aventura por este encantador país llamado Jordania. Esta vez en la vía a un destino maravilloso que es una de las 7 maravillas del mundo, la famosa Petra. Estoy muy emocionado de conocer ese lugar. Aproximadamente 5 horas manejando desde la capital Amán. Aquí me encuentro con Summer, la Hola. hermana de Fagma, con Judy, la hija de Summer. Ellas viven en Egipto, pero también quieren conocer este lugar y por aquí nos encontramos. Sé que van a disfrutar este video, es maravilloso. No se imaginan lo emocionado que estoy de ir a Petra. Es algo que tenía planificado desde hace muchísimo tiempo y espero mostrarles todas esas bellezas y todos esos encantos que tiene ese lugar. Espero que disfruten el video, gente buena. Hicimos una parada para alimentarnos, ya que tenemos 4 horas. Miren esta espectacularidad de parrilla de pollo y carne. Shukran. No, yo no quiero. Gracias. Y miren esta ensalada. Les tengo que confesar algo. Esta bebida de kiwi, me he tomado 3, es espectacular. Tiene basil, semillas, el kiwi, pero es delicioso. Y aquí con esta parrillita árabe. Thank you for the invitation. You're welcome. Are you okay? Okay. La vía hacia Petra, una de las 7 maravillas del mundo. Patrimonio por la UNESCO. Van a disfrutar este video como no tienen idea. Entre las montañas del desierto jordano se esconde una ciudad que desafía el tiempo. Petra, la antigua capital nabatea, tallada directamente en la roca hace más de 2000 años. Un lugar que no fue construido, sino esculpido con precisión divina. Cada paso por su desfiladero, el Sikh, revela el misterio de una civilización avanzada, comerciante y poderosa. Cuando aparece el tesoro, la vista es simplemente sobrecogedora. Columnas, sombras y un silencio que parece hablar. Este sitio, una de las 7 maravillas del mundo moderno, no es solo historia, es energía viva. Una puerta abierta al pasado del Medio Oriente. Hoy te llevo a recorrer Petra, la joya rosada de Jordania, un destino que hay que ver, sentir y respetar, porque aquí el tiempo se detiene. Los ecos de los antiguos comerciantes aún resuenan entre las montañas, y el viento que recorre las piedras parece susurrar historias inolvidables. Caminar por Petra no es solo visitar un lugar, es atravesar siglos de la grandeza humana, de arte y de fe. Y cuando el sol cae sobre el desierto y las rocas se tiñen de rojo fuego, entiendes por qué Petra no es solo un destino, es una experiencia que transforma por siempre. Gente buena, finalmente llegamos a una de las maravillas del mundo, la famosa Petra. Aquí comenzamos a caballo para ver una de las maravillas del mundo. Espero que disfruten este video. No hemos entrado todavía y miren estas maravillas, gente buena. Gente buena, inicié este recorrido por Petra de una manera diferente, un poco más aventurera, ya que desde la entrada hasta la entrada principal hay aproximadamente 1 kilómetro, 200 metros. Entonces me ofrecieron montar caballo. Por $5 lo hice, pero cuando llegué a la entrada me dice, hay otra vía que vas a ver Petra desde arriba de la montaña. Y de verdad que negocié con la persona y aquí estamos, transitando o montando. Les presento a mi amigo Canelo por estas bellezas que tiene Jordania. Y más aún, una de las grandes maravillas como lo es Petra. Una experiencia que sé que va a ser inolvidable, porque no he llegado a Petra y nada más ver estos acantilados, estas montañas que han sido construidas por el viento, por la arena, es algo maravilloso. Dile hola a la gente buena. Cali, dile hola gente Cali. Se llama Cali.
the Harun mountain of Brother Musa, the last mountain. Okay, You see the perfect. flat, that one is over there. Yes. This is high place of sacrifice animal. We do Oh. from Indiana Jones before. Oh, really? 1988. And you see they have some head behind your mountain there. There is the head of the monastery. Okay, We be 950 steps we climb. okay. So Thank- enjoy it, make photos. I know I'm doing that. Do it. Este lugar que ven al fondo, me lo está explicando él, que fue el lugar donde se inspiró la película de Indiana Jones, aquí en el final. Miren esta maravilla. ¿Verdad? Espectacular. Miren esta espectacularidad. Qué hermosura. No se imaginan la experiencia que se siente estar aquí. Aquí llegamos a un rebaño de ovejas. Cali. Salam aleikum. Este monumento principalmente y esta ciudad que se llama Petra fueron construidas por los nabateos, que fueron un pueblo árabe antiguo que se destacó principalmente por su habilidad en la gestión del comercio y la capacidad para adaptarse a desiertos del Medio Oriente. Petra, la famosa ciudad que construyeron, es uno de los logros más impresionantes de esta civilización. La ciudad, ubicada en lo que hoy es Jordania, floreció entre los siglos IV y II después de Cristo. Se convirtió en un próspero centro de comercio gracias a la ubicación estratégica en las rutas comerciales que conectaban Arabia, Egipto, Siria y el Levante. Hoy en día, señores, les presento a Petra. Esta espectacularidad que les voy a presentar a continuación, una de las 7 maravillas del mundo, con ustedes Petra. Esta espectacularidad, que se conoce como Petra, es conocido por sus estrechos callejones o sikhs que conducen a la ciudad de Petra y por otras estructuras notables como el monasterio de Agdeir y el teatro romano. La ciudad era un importante centro comercial debido a su ubicación estratégica en la ruta de las caravanas conectaba Arabia, Egipto y Siria, lo que permitió a los nabateos prosperar. En 1985 Petra fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y en el 2007 fue incluida en la lista de las 7 maravillas del mundo moderno. El sitio sigue siendo un símbolo de ingenio arquitectónico y la riqueza cultural de las civilizaciones antiguas. El camino hacia Petra no se revela de golpe. Se descubre poco a poco, entre paredes de roca que parecen moverse con la luz, el desfiladero del Sikh te envuelve en silencio. Cada paso resuena como un eco antiguo, como si la ciudad esperara tu llegada. El aire cambia, el color de la piedra se vuelve más intenso y de pronto entre las sombras aparece el tesoro. La primera mirada lo cambia todo. No importa cuántas fotos hayas visto, nada se compara con estar aquí, frente a una obra que parece esculpida por los dioses. Sin duda alguna, sin palabras. Espectacular, Petra, una de las 7 maravillas modernas. Tienes que visitarlo. Nada más estar en este valle, estar en medio de estas rocas, en tanta historia, se siente súper maravilloso. Jordania es un país donde su lengua es el árabe. Su moneda es el dinar y representa un dinar 1.44 dólares aproximadamente al día de hoy. Por el turismo es un poco costoso si estás cerca de Petra, pero si estás en Amán, en su capital, lo que yo hice primero, es económico relativamente. Un promedio de los hoteles por noche es de 65 a 75 dólares. Un plato de comida en un restaurante decente son 100 dólares aproximadamente.
Visita Petra, visita Jordania, visita su capital, que también es muy histórica, y de verdad que lo vas a disfrutar muchísimo. Todo este es el camino hacia Petra. Es aproximadamente 25 minutos caminando desde la entrada principal. Y algo que tienes que saber, el costo de la entrada al monumento de Petra es de $50 americanos aproximadamente por persona. Los niños menos de 11 años no pagan entrada, pero de 11 en adelante todo el mundo es adulto. Puedes venir 2 días seguidos, pero hay algo que te quiero recomendar y te voy a hablar de ellos al final del video. Sé que te va a interesar muchísimo. Ya de vuelta a caballo, gente buena, después de vivir esta maravillosa experiencia en Petra. Y sobre todo que lo hice de una manera distinta por las montañas, porque no me fui por el camino principal, sino me fui a caballo por todos los maravillosos senderos que pudieron ver. La persona me estaba esperando afuera de Petra y aquí voy nuevamente con Khalid. Khalid. Después de recorrer Petra entiendes por qué la llaman la maravilla del mundo. No es solo su arquitectura o su historia, sino la sensación que deja. Caminar entre esas paredes de piedra es sentir la fuerza del tiempo y la grandeza humana convivir en silencio. Cada rincón guarda una historia, cada sombra una memoria de quienes la habitaron. Y mientras el sol se oculta detrás de las montañas rosadas, te das cuenta que Petra no se olvida, se queda contigo, porque hay lugares que se visitan y otros como este que te transforman para siempre. No podía dejar de visitar Petra sin vivir esta experiencia, una experiencia maravillosa que he visto muchas veces en internet y dije, vamos a intentarlo. Me encuentro en el medio del desierto, aproximadamente a 45 minutos de donde está el monumento de Petra, y resulta que renté una cabina, que son burbujas que están en el medio del desierto, son campamentos, por supuesto están bien equipados, y aquí me encuentro el día de hoy. Es una experiencia maravillosa donde puedes ver el cielo, donde puedes estar compenetrado con la naturaleza, en medio del desierto. Incluso viniendo para acá, lamentablemente no pude grabar, vi como un puma, algo así. Así que aquí me encuentro, en el famoso desierto de Jordania, en una cabina que va a ser mi hogar por las próximas 24 horas. La que está detrás de mí es una tienda, pero posteriormente les voy a mostrar cómo son las cabinas que pueden ver el cielo, qué son las cabinas como tal circulares. Se clasifican en 2, cabinas circulares y tiendas de campaña. Yo escogí una tienda en este caso porque es la más tradicional árabe. Se las voy a presentar. Esto es lo que va a ser mi tienda el día de hoy. Esta es la cama. Tiene una mesa, mis maletas. Tiene un escritorio, tiene televisor, tiene aire acondicionado. Un baño pequeño, decente, modesto. La ducha es algo incómoda, pero estamos en el desierto. Para tener una ducha en el desierto, más bien está perfecta. Y miren el techo. Una espectacularidad, gente. Bueno, una experiencia única que quería vivir desde hace muchísimo tiempo. Esta cabina tiene un costo de $75 americanos aproximadamente. Incluye una cena, incluye el desayuno. Me pareció súper económico. Tiene wifi, no hay señal de celular. Y esto es lo que será mi tienda las próximas 24 horas. Así son las tiendas por fuera. Típica tienda en el típico desierto. Y en la parte de allá están las cabinas circulares. En un rato les voy a enfocar un poco más cerca para que las vean, que son como unas especies de iglú. Y como visualizas, me encuentro en pleno desierto. Una experiencia maravillosa.
El campamento cuenta con una piscina, tiene jacuzzi y lo puedes ver como una escapada. Es algo maravilloso, un estilo Medio Oriente, muy arabesco. Y aquí te muestro de cerca cómo son las cabinas iglú. Aunque la esencia natural son las tiendas de campaña. No se imaginan lo maravilloso que es este lugar y esta paz que se siente aquí en medio del desierto. Algo súper de otro mundo. Esta es la cena que tiene incluida la tienda de campaña en el desierto. Son pinchos, de lo que es kafta, pollo, con todo lo que es las ensaladas, el hummus, la ensalada. Y eso es un pequeño postre que está en la otra mesa. Este es el restaurante principal, que es otra tienda de campaña en forma de iglú. De verdad que es encantador el lugar. Tengo hasta ganas de quedarme 2 días aquí. Muy buenos días, gente buena. Segundo día despertándome aquí en las tiendas de campaña. Una experiencia sin palabras. He dormido demasiado, espectacular. Y ahora me dispongo a tomar el desayuno. Súper rico este lugar. Y aquí comparto con ustedes. Este es el desayuno que ofrecen aquí en el campamento. Pancito, mermeladas, aceitunas, queso, mortadela. No puede faltar la hummus, la crema de yogur. Y por poco me quedo sin comida. Huevos y huevos cocidos. Cereales, frutas y jugo. Y por supuesto, café. Este campamento en medio del desierto tiene este espectacular jacuzzi que es con agua termal. No se imaginan lo rico que es. Tiene un gimnasio, tiene ducha, tiene baño de vapor y sillas de masajes. Sumamente espectacular. Y como les mostré ayer en parte del video, tiene esta maravillosa piscina. Aunque hay un sol radiante, el agua está helada porque hay como una brisa fría, pero es espectacular también. Este lugar es súper económico. Para tener un costo de $75 en medio del desierto, para vivir todas estas experiencias, de verdad que me parece maravilloso. Súper económico. Muchas veces, por ejemplo, yo que vivo en Estados Unidos, compramos un boleto de Miami a Nueva York, son $800 ida y vuelta. Y tú compras un boleto hacia Europa, que es el primer escala antes de llegar acá. Si no vienes en vuelo directo, son hasta $450. Es muy económico viajar, gente buena, cuando te lo planificas. Este es el campamento de al lado con las cápsulas. El mío es estilo tiendas árabes, como les mostré por dentro de la habitación. Este es mi carrito que renté, un carro Suzuki, suficiente para que me lleve y me traiga. Gente buena, tomé una decisión. Como este lugar es tan espectacular, decidí quedarme otro día más. Hoy extendí mi checkout hasta mañana y he pasado todo el día aquí completamente relajado. Tienen un jacuzzi con hidromasaje, una piscina que está un poco frío el clima, el agua está helada, pero el hidromasaje está al clima, tiene temperatura
y la paz que he sentido, porque ya tengo 29 días viajando continuos, así que decidí tomarme 2 días para relajarme aquí entre las montañas. Mañana continúo mi travesía por Jordania, por otro lugar espectacular que ya van a ver en el próximo video, algo sacado de película. Tienes que estar pendiente y atento a todos los domingos cuando subo los videos de viaje. Estoy seguro que te va a encantar. Es un lugar maravilloso que se llama Wadi Rum y se los dejo como sorpresa y como incógnita para cuando llegue el video. Mientras tanto, seguimos por aquí. El hotel hoy me notificó que va a preparar una cena para mí enterrada, al estilo distinto, al atardecer. Así que ya les estaré mostrando. Miren esta maravilla, gente buena. Las montañas en el fondo, esta piscina, este atardecer en medio del desierto y esta comida maravillosa que prepara este resort. No es un resort, es un hotel muy económico, pero miren esta espectacularidad, cómo luce todo esto. Aquí no hay nada todavía, pero va a haber pronto. Miren esta maravilla, la comida está enterrada. Es una comida típica jordana. Después de visitar una de las maravillas del mundo moderno, Petra, el viaje continúa bajo un cielo infinito. Me quedaré en un campamento beduino, rodeado de silencio y estrellas. El fuego iluminará las tiendas y el aroma de la comida tradicional llenará el aire. Probaré el sark, un plato cocinado bajo arena lentamente como se ha hecho por generaciones. El sabor, el ambiente y la hospitalidad de Jordania hacen que la noche en el desierto no sea solo una cena, sino una experiencia que conecta con la esencia más pura de este lugar. Open. Sentarme a probar el sar fue detener el tiempo. La tierra se abre y de su interior emerge el aroma del cordero y las verduras cocidas lentamente bajo la arena. Es una técnica ancestral, donde el fuego y la paciencia hacen el trabajo que ninguna cocina moderna puede igualar. El primer bocado sorprende, carne suave, ahumada, llena de sabor del desierto. A mi alrededor los beduinos ríen. En ese momento entiendes que el sar no es solo una comida, es una tradición viva, una forma de compartir, de celebrar y de sentir que por una noche formas parte de la historia de este lugar eterno. Ese estilo de cocinar, toda la comida junta, en el árabe jordano se dice sarp, pero me están indicando ahorita, por ejemplo, en Egipto, esa una mala palabra, pero aquí en Jordania, es sarp. Esa es la comida típica jordana que voy a degustar en este momento. Luce delicioso. He escuchado otras formas de cocinar debajo de la tierra, pero esta sazón no la he probado, así que vamos a ver qué tal. Así luce la maravillosa comida que voy a degustar. Por allá está un menino. ¡Menino! Esto está delicioso. No se imaginan el sabor que tiene, ahumado. Como que si estuviera todo impregnado, demasiado delicioso. Ha llegado el momento de decirle adiós a esta maravillosa experiencia por una de las 7 maravillas del mundo moderno, Petra, y a su vez con esta experiencia en este campamento en medio del desierto. Espero que hayas disfrutado de este video. Petra es uno de los destinos imperdibles cuando vengas a Jordania. Tienes que vivir su experiencia, tienes que sentir su cultura y sobre todo su historia. Muchas gracias por llegar hasta aquí. El mejor regalo que me puedes dar es un me gusta, suscribirte al canal y activar la campanita para que YouTube te avise cuando esté subiendo nuevos videos. Shukran, nos vemos en el próximo.
próxima.